nuevamente en este espacio de Tiempo con Dios, un espacio dedicado para buscar al Señor, buscar su presencia y pues desde luego también encontrar la guianza a través de su palabra. Reciban un saludo, mi nombre es Eric Mantilla, soy pastor del Templo Nuevo Pacto en la ciudad de Chihuahua. Y bueno, pues el día de hoy vamos a estar meditando en uno de los libros tal vez más interesantes, en el sentido de que aquí es cuando empieza la iglesia, es la etapa en la cual la iglesia se forma y pues podemos ver cómo el evangelio empieza a salir para todos lados. Vamos a empezar con este libro de Hechos. Algunos pastores ya lo tomaron en días anteriores, sin embargo hoy pues vamos a meditar en Hechos capítulo 2, versículos 14 en delante. Les invito a que vayamos a ver esta reflexión de la palabra. Hechos 2, 14 al 21. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: Varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Bueno, como pueden ver, este es el primer discurso de Pedro. Y en estos breves versículos, son pocos en realidad, podemos ver muchas cosas. Podemos ver todo lo que estaba aconteciendo a raíz de un evento que sucedió, algo que se suscitó, que es que el Espíritu Santo vino a la vida de Pedro y de todos los primeros creyentes. Pedro había sido un hombre muy temperamental, había sido un hombre que estaba al lado de Jesús, de antemano era de los más cercanos a Jesús. Sin embargo, Pedro no tenía esa esencia que debía de tener un seguidor de Cristo todavía. Al punto que cuando fue requerido su carácter, que él era de carácter fuerte, vimos que prácticamente quedó debiendo. Le faltó esa entereza para poder estar con Jesús en los últimos tiempos. Al punto que fue o es conocido Pedro como alguien que le negó. Pedro es otro hombre aquí en este momento. Pedro ha recibido la gran comisión. Pedro recibió una instrucción de que no saliese junto con los demás discípulos de Jerusalén hasta que fuesen vestidos de poder, y ahora reciben el poder del Espíritu Santo. Pedro se levanta en medio de la multitud y empieza a predicar con un gran poder la palabra del Señor, y empieza a mencionar que los grandes cumplimientos proféticos están por darse, algunos ya se estaban dando. Él menciona el libro del profeta Joel, el cual se cumple, donde el Espíritu Santo se derrama sobre toda carne. Esos tiempos habían llegado. Pedro empieza a predicar y una gran cosecha de almas es la que se da a raíz de esta predicación. ¿Qué diferencia hace Dios en nuestras vidas? ¿Qué diferencia hace Dios cuando Él actúa en nosotros? Esta era entonces el cumplimiento de la palabra de Jesús cuando dijo: les conviene que yo me vaya, porque entonces rogaré al Padre para que les envíe otro consolador. Dios estaba más cerca que nunca. En un principio el Padre se manifestaba como un Dios cercano al pueblo, pero después Jesús caminó entre el pueblo, estuvo más cerca. Dios mismo estaba caminando cerquitita del pueblo, tocándolos físicamente. Pero ahora eran otros tiempos. Ahora Dios morando dentro de la persona, dentro de cada uno de los que formamos parte del pueblo de Dios. Eso hizo una gran diferencia en Pedro, de tal manera que lo podemos ver muy palpable. Y de aquí prácticamente es el banderazo inicial para la obra evangelizadora de la iglesia a partir de ese momento y hasta el día de hoy. Bueno, el Espíritu Santo en nosotros es Dios habitando, somos templo del Espíritu de Dios, y de esta manera eso hace diferencia en nuestras vidas. De la misma manera nosotros podemos ver que Dios tiene un propósito para nosotros, y que nuestra vida antes de Dios y después de Dios, es decir, antes de la obra de Cristo en nuestro ser, antes de que el Espíritu Santo more en nuestras vidas, y después tiene que haber un gran cambio. Por lo tanto, la invitación es para que cada uno de nosotros podamos buscar del Señor, podamos buscar que Él habite dentro de nosotros para que se pueda gestar este cambio, de tal manera que pasando de muerte estemos ahora en vida, que antes que no cumplíamos un propósito divino, ahora lo podamos cumplir en Dios,
Este es el milagro que Dios quiere que vivamos cada día, que se cumplan, así como en el caso de Pedro, él era parte del cumplimiento profético, que también profecías se cumplan por la labor que generamos ahora nosotros como iglesia. Le invito entonces a que nosotros podamos meditar en esto y que podamos ver la importancia del Espíritu Santo sobre nuestro ser, sobre nuestras vidas, en nuestro interior, y que nosotros podamos ser parte fundamental de este mover de Dios. Ahora, Dios hace diferencia. Necesitamos ser vasos limpios, vasos dispuestos para recibir esa bendición de Dios. Le invito a que cada uno de nosotros podamos vivir delante de Dios con humildad, reconociendo que le necesitamos, pero al mismo tiempo también que podamos vivir delante de Dios, reconociendo que somos parte de su propósito y que para Él vivimos y para Él cumpliremos su voluntad. Yo le animo a que lo hagamos en esta hora y que cada uno de nosotros, en base a ese ejemplo de Pedro, tal vez si usted y yo pudimos haber sido en otro tiempo, tal vez hasta religiosos, que solamente íbamos a una iglesia y que no trascendíamos en el reino de Dios, hoy pedir que el Señor a través de su Santo Espíritu en nosotros permita un cambio como el que se suscitó en Pedro, un cambio que, dejando de ser un religioso o una persona conocedora de Dios, se convirtió en uno de los máximos exponentes de la fe cristiana de los primeros tiempos, y que hasta hoy se sigue reconociendo al apóstol Pedro como uno de los grandes hombres de Dios. Yo le invito a que meditemos en eso y que nos esforcemos entonces para ser ese instrumento en sus benditas manos, las benditas manos de Dios. De esta manera estaremos honrando a Dios, cumpliendo el propósito para el cual Él nos tiene aquí. Yo le invito a que en esta hora entonces, al salir ahorita de casa, al salir a hacer nuestro quehacer, al estar haciendo nuestras actividades diarias, nosotros podamos pensar que no solamente tenemos un llamado a hacer lo que tenemos que hacer como ciudadanos o seres humanos, sino también tenemos una misión que cumplir, tenemos algo que hacer, un propósito que Dios ha preparado para nosotros, el cual se cumplirá cada día en nuestras vidas. Yo le invito entonces a que hoy oremos y de esta manera podamos encomendar nuestras vidas al Señor. Bendito Dios, gracias te damos en esta ocasión por tu bendición. Gracias, Señor, porque tú has puesto a tu Espíritu Santo, Señor, como una muestra visible, Señor, de tu respaldo, de tu propósito cumplido en nosotros. Que ahora cada uno de nosotros podamos seguir caminando cumpliendo este propósito para el cual tú nos tienes aquí, y te rogamos que tu bendición abunde, Señor. Gracias por tu gran bondad, Señor. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, porque tú nos llamas y porque tú nos usas con tu poder. En el nombre de Jesús. Ahora, Señor, nos disponemos para que tú cumplas, Señor, tu propósito y que cambies, Señor, nuestras vidas. Por Cristo Jesús, nuestro Rey. Amén. Amén. Entonces recuerde, Dios hace diferencia en nuestras vidas. Si usted está pasando por alguna situación de frustración, de dolor, de tristeza, recuerda eso. Dios hace diferencia. Y así como Pedro se encontró en el tiempo más difícil, donde había amargura, donde había, no sé, fracaso, bueno, él se convirtió en uno de los máximos exponentes, uno de los máximos predicadores, en un ícono de la fe cristiana en ese tiempo. Y bueno, pues no nos queda más que agradecer su atención, pedirle que Dios bendiga su vida y que usted tenga un excelente día.